Daniela Barragán, ya lo ha mencionado Federico, este tema que creo que podemos abordar referente no solo a Guanajuato y no solo a Celaya, sino en general el tema de la violencia política, el papel de los medios de comunicación, hoy habló el presidente López Obrador sobre ello, y las elecciones, Celaya, pero también en general lo que está pasando. ¿Cómo ves, Daniela? Sí, de entrada, antes de entrarle al tratamiento del tema, de entrada creo que sí estamos viendo cómo esta elección está demostrando cómo la justicia y los actos que se deben anticipar a los hechos violentos, o sea, están pero reprobados, ¿no? Ahorita vemos a la Secretaría de Seguridad Pública, la secretaria Rosa Isela, explicando cómo está la división de las responsabilidades que le correspondía al gobierno estatal, al OPLE de allá de Guanajuato, y después en el OPLE Guanajuato diciendo que no, que le correspondía al gobierno federal, pero creo que son ya varios casos en los que estamos metiéndonos, cuando tenemos ya la crisis, estamos viendo de quién era la responsabilidad. Entonces, creo que eso demuestra que los casos realmente no se están atendiendo con la premura que deberían, ¿no? O sea, quizás debe agilizarse todo esto que explicaba Rosa Isela Rodríguez, de que se garantiza que en menos de 72 horas ya las solicitudes sean atendidas, pues quizá es un plazo muy extenso y no está funcionando. Poniéndonos a nivel federal, claro, admitir que es un plazo muy amplio y que va a exponer a los candidatos que están solicitando el apoyo. A nivel federal, a nivel estatal, bueno, creo que ahí tenemos una crisis muy fuerte que ya no sé ni la manera en la que se puede solucionar, porque vemos que los cambios de gobernador, de partido, tampoco han garantizado que se hagan acciones preventivas para solucionar los casos de violencia. Digo, no tiene que ver con lo electoral, pero el caso de Camila en Guerrero, pues también nos muestra eso, ¿no? Cómo la gente actuó de la manera en que todos vimos, que terminó con el linchamiento de una persona y con la golpiza a dos jóvenes, porque pues habían pedido acción a las autoridades, habían cumplido con estos protocolos para pedir la acción de la justicia. ¿Y qué pasó? Pues no llegó y procedieron a tomar justicia por su propia mano. Ahora, en el caso del aspirante a la alcaldía de Celaya, de Gisela, que aparte muy joven, tenía 38 años, pues también vimos que fue muy tarde. Entonces creo que ahí, más que repartir culpas, creo que sí las autoridades deben decir: el protocolo que planeamos en conjunto con el INE, pues no funcionó. ¿Por qué? Porque ya tenemos, y luego todavía el tropezón, híjole, no, creo que es imposible no mencionarlo, el tropezón que tuvo la secretaria Rosa Isela de dar por muerto a un candidato Sí. que estaba refugiado, y se tiene que tener mucho cuidado porque justamente, y me paso al tema de la cobertura, la oposición y ciertos medios de comunicación sí están utilizando esta narrativa de que son las elecciones más violentas de la historia, que también se junta con la otra narrativa de que el crimen organizado está muy metido. Entonces todo eso se hace el caldo perfecto para activar los otros discursos impulsados por los reportajes que tuvieron como fuente la DEA y toda esa historia que ya sabemos. Entonces, si están sobres, en pocas palabras, pues se cuidan los datos, sobre todo los datos que se están dando en momentos tan difíciles. O sea, fue muy delicado la imagen de ver a esta mujer, se me fue el nombre, a la aspirante a la alcaldía de Celaya, verla haciendo campaña en su primer día, y sobre todo lo hace todavía más dramático, que estaba proponiendo sus políticas de seguridad, ¿no? O sea, todo fue muy, muy lamentable, y creo que exhibe a las autoridades, también exhibe un tanto a la autoridad federal, que sale a repartir culpas. Creo que el asunto está para tomar mejor las riendas, decir que los gobiernos estatales no tienen la capacidad para atender esto. Ya Morena también sacó hoy una lista de 46, más de 40 solicitudes de protección para otros de sus aspirantes a cargos allá en Guanajuato. Pues esperemos que se actúe rápido. Ya, híjole, sea la federal, sea la estatal,
pero que se actúe pronto porque más allá de cómo se usa el tema en lo político, pues se trata de seres humanos, se trata de familias, e insisto, pues aquí con una mujer de 38 años que pues estaba interesada en hacer política en un momento tan complicado para su ciudad, para su municipio. Entonces, pues sí, muy, muy lamentable todo y sobre todo el tratamiento también de las autoridades. Bien, Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Violencia política, medios de comunicación, elecciones, no solo en Celaya, no solo en Guanajuato, sino en México en general. ¿Qué opinas, Arturo? Tu micrófono. Varios colegas nos han regalado en estos días recuentos desde el año pasado a la fecha, desde mediados del año pasado a la fecha, sobre agresiones y asesinatos de precandidatos, aspirantes, candidatos, en fin, porque en algunos casos ni siquiera habían llegado a la contienda interna de sus partidos. Una nota de hoy de Fabiola Martínez y Liliana Hernández en La Jornada cita a un organismo civil que se dedica a hacer ese recuento y que contabiliza 158 agresiones que derivaron en 52 asesinatos. La mayor parte de las víctimas son aspirantes de Morena, o eran aspirantes de Morena, seguidos del PAN. En fin, es una tragedia que alcanza pues a todas las fuerzas políticas, y es lamentable que veamos, cuando ocurre un crimen como el de Gisela Gaitán en Celaya, este reparto de culpas o esta visión limitada y derivada de la contienda electoral de, bueno, pues es porque es Guanajuato y porque ahí es un desastre. Y, bueno, pues entonces, ¿qué decir del estado de Guerrero, por ejemplo, donde los 3 niveles de gobierno son de Morena y también se han registrado asesinatos de candidatos de junio a la fecha en el estado de Guerrero, 5 candidatos. Uno más reciente, pues el de Chilapa, que además es un territorio con una violencia cotidiana terrible, igual que la zona de Celaya, ¿no? Tomás Morales Patrón en Chilapa aspiraba a ser presidente municipal, tenía 40 años, fue asesinado al llegar a su casa en un lugar, Chilapa, donde en 2015 mataron al candidato del PRI, en 2017 al luchador social Rafael Hernández, junto con su familia, en 2018 a los precandidatos del PRI y el PRD, en 2019 al candidato del PRD, en 2020 a Horacio Bello, que aspiraba por Morena. Entonces, bueno, pues ha seguido esta violencia, y lo lamentable es que queden solamente para el registro hechos como el de que Gisela Gaitán acababa de dar una conferencia de prensa, le habían preguntado sobre su seguridad, porque los colegas de Celaya saben de la situación de esto que el buen Arnoldo Cuellar dice que es zona minada, ¿no? En Celaya, y que Gisela Gaitán habló o refirió que ya había solicitado, que no le habían respondido tal o cual autoridad, y dijo una frase que podrían repetir candidatos en otras partes de la República, no solamente en Guanajuato. Dijo, vamos a ver si hoy nos tienen alguna respuesta con respecto a la seguridad. Entonces tendremos que verlos. El día de hoy, Julio, no sé si tú viste la columna de Enrique Galván Ochoa, me llamó la atención que este columnista en el diario La Jornada, además cercano al presidente López Obrador, uno de los redactores de la cartilla moral, encienda una luz roja y diga que no queremos otro Lomas Taurinas, y que incluso sugiere en su columna que haya una pausa en las campañas para replantear la estrategia de seguridad de las 3 candidaturas. Eso me llamó la atención, viniendo de donde viene, ¿no? Bien, Arturo. Gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas de este clima, de este ambiente de violencia política
insisto, no solo en Celaya, sino en muchos otros lugares, el manejo mediático y discursivo de que esta es el proceso electoral más violento y lo que implica en términos electorales. Federico, tu opinión, por favor. Sí, empezaría por el final de lo que comentaba Arturo. Yo no vi la nota de Enrique Galván Ochoa, pero ahora que Arturo lo comenta me llama a mí la atención y creo que es inevitable, y a veces algunos de nosotros, por un temor, no sé si llamarlo casi supersticioso, de no querer invocar nada, no hablamos por ese miedo o no expresamos un miedo interno, que es que esto pudiera... evidentemente es un mensaje del crimen organizado y pudiera escalar a un mensaje de mayor magnitud en cuanto al personaje a agredir, porque, bueno, toda muerte tiene la misma magnitud en cuanto a tragedia humana, pero en cuanto a violencia política, uno es imposible que no especule con hasta dónde el crimen organizado en estas señales que le manda al poder político, o en estas demostraciones también de fuerza, estos chantajes a través del crimen, de la tragedia, del delito, no está dispuesto a algo mayor. Y quizás la propuesta de Enrique sea sensata y deberían estarla estudiando los encargados de la seguridad en este país. Coincido también con Daniela en lo que comenta como tropezones imperdonables en este tipo de coyuntura de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Las cifras del espanto de la violencia política se unen a las cifras del espanto de la crisis de seguridad que tiene este país. Estamos hablando de que han sido en los últimos 4 sexenios, hoy leía un repaso que hace Pérez Ricard de estas cifras, 92 alcaldes asesinados en México en los últimos 4 sexenios, 92 alcaldes ya electos, ya en el ejercicio de sus funciones. Luego tenemos 24 asesinatos de aspirantes en el proceso del 2018, en el del 21 tenemos 30 homicidios, en el 23-24, que es el actual, estamos ya en 28, si no es que estamos ya en 30. La cantidad de agentes asesinados por el crimen organizado, agentes de seguridad de la policía de Celaya, son decenas, y además asesinados con sus familias, con granadas incluso. Estamos ante una violencia que en este momento sobre todo la coalición gobernante, no quiere o le incomoda muchísimo poner sobre la mesa de análisis, pero creo que ya es ineludible. Y nos hace reflexionar, bueno, hay una debilidad estructural del Estado, nos hace reflexionar sobre también el valor personal político, de los políticos, ¿no? De tener que poner el cuerpo a la hora de aspirar a un cargo de representación popular es absolutamente grave. Nos hace reflexionar sobre lo que se llama la gobernanza criminal, que es la inserción de la agenda del crimen organizado en la gestión de gobierno, y ni hablar en la contaminación que produce esta intervención en nuestras democracias, en la misma deliberación pública, en la misma libertad, los derechos políticos de los ciudadanos que aspiran a cargos públicos. Es decir, nos hace reflexionar sobre la magnitud de la crisis que estamos viviendo y nos lleva, yo creo, que a plantear preguntas muy profundas, quizás, como se ha sugerido por la gente que conoce muy bien del tema, de la justicia, sea el momento en que México reconozca que hay una guerra interna que tiene que apelar al apoyo internacional, al derecho internacional humanitario, que es el que se aplica en situaciones de guerra, con las contradicciones éticas que conlleva ese tipo de estado de emergencia. Una de ellas es que se le otorgan a las fuerzas de seguridad, en este caso a las Fuerzas Armadas sería, poderes especiales, en fin, pero también si a esto sumamos toda la información audiovisual que tenemos, de la humillación que le está propinando el crimen organizado a los transportistas, a la ciudadanía, a las extorsiones, esto nos obliga a plantearnos realmente dónde estamos situados como sociedad ya muy infiltrada, muy amenazada, muy agredida por grupos cada vez más poderosos que proponen vivir fuera de la ley. Sé que en este tiempo de campañas esa reflexión no se va a llevar a cabo, pero es una exigencia ciudadana
para que la que salga electa en este proceso electoral lo tome muy en serio y sea una de las primeras declaraciones, temas de los que se ocupe una vez decidida. Una contienda electoral a la vez muy cuestionada por este tipo de accionar. Y luego está lo mediático, que ya han hablado muy bien Dani y Arturo, es decir, el uso narrativo electorero que hacen las facciones políticas, sobre todo la oposición, de esta terrible crisis que además a la que yo propongo nunca acostumbrarnos, a la que no podemos barrer, ¿no?, debajo de la conciencia, a la que tenemos que poner lamentablemente en la situación de protagonismo dramático que tiene.